Amén. Alabamos al Señor una vez más por esta oportunidad. Nuevamente el Señor nos permite a través de este medio llevar la palabra, que es lo que va realmente a sostenernos durante todo el tiempo que el Señor nos esté probando. En esta oportunidad vamos a compartir el mensaje número 9, que tiene como título, el tema general ya sabemos que es Dios nos llama a su reino y gloria, basado en los libros de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y el mensaje 9 tiene como título Dignos del llamamiento de Dios. Bendito sea el Señor. Y en este mensaje ya vamos a entrar en la segunda carta a los tesalonicenses. Quisiera entonces orar antes de comenzar con el mensaje. Señor, nosotros te alabamos en esta mañana, bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta oportunidad. Oramos para que todos los santos puedan ser edificados y que nuestro espíritu y nuestro corazón pueda estar abierto para que tu palabra pueda entrar y hacer el trabajo que necesita en nuestro ser para alcanzar la plena filiación, para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por tus iglesias, bendícelas, guárdalas, fortalécelas en tu nombre, Señor. Amén, aleluya. Bueno, como hemos compartido este libro, en este mensaje vamos a entrar en la segunda carta a los tesalonicenses. Bendito sea el Señor. Y hemos visto que esta iglesia, a pesar de ser una iglesia nueva, era una iglesia que estaba conectada. Y esa conexión es lo que permitió que esta iglesia llegara a ser una iglesia modelo entre las iglesias que Pablo asistía. Alabado sea el Señor. Es importante, amados hermanos, ver cómo la fe de los tesalonicenses crecía, cómo el amor se manifestaba entre ellos y cómo perseveraban en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en la esperanza que había sido implantada en sus corazones. Alabado sea el Señor. Y es por eso que en este mensaje nosotros vamos a revisar cómo la fe crecía y el amor entre ellos, cómo ellos soportaban y perseveraban en la esperanza y cómo ellos también aprendieron o experimentaron el justo juicio de Dios que viene a nosotros para hacernos dignos de su reino y de su gloria. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a leer primeramente el versículo 1 y versículo 2 de 2 Tesalonicenses 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El primer punto que quisiera resaltar aquí, amados hermanos, es que aquí vemos a Silvano, a Pablo, a Silvano y a Timoteo sirviendo al Señor en unanimidad. Y ya quiero dejarles entonces un principio que es muy importante para todos los que servimos al Señor. Y es servir en unanimidad, con gracia y con paz, amados hermanos. Es vital en este tiempo que nosotros podamos servir al Señor en unanimidad, teniendo un mismo sentir y una misma meta, enfocados. Bendito sea el Señor. La iglesia a los tesalonicenses pudo experimentar una conexión con el Señor después de haber estado desconectados por la tragedia que nosotros vimos en Génesis. El hombre se desconectó de Dios y esta era la experiencia de estos tesalonicenses. Ellos estaban desconectados totalmente de Dios. Por eso el apóstol Pablo en una oportunidad muestra que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, porque vivían en idolatría, totalmente desconectados de Dios. Y nosotros vemos que esto es una tragedia que ocurrió con toda la humanidad. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, nosotros podemos leer lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos que la desconexión del hombre en la caída produjo que el hombre diera la espalda a Dios. Y este asunto entonces hace que nosotros no podamos percibir las cosas que Dios quiere para nosotros. Pero alabamos al Señor porque después de esta tragedia, Dios elaboró un plan para recobrar al hombre y nos reconecta con Dios a través de Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección. Y todo aquel que cree vuelve a reconectarse. Y en esta reconexión tenemos dos beneficios. Primero, recobramos una relación de vida con el Señor. Y segundo, somos introducidos en la esfera que es la vida de la iglesia para poder nosotros crecer en esta fe. Fíjense que la caída o la desconexión viene por oír algo que no era de Dios. Y la conexión o la reconexión con Dios viene por oír algo que es de Dios y aceptarlo. Por eso Juan 1:12, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12, alabado sea el Señor, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos que hay dos cosas. Recibieron, a todos los que le recibieron, alabado sea el Señor, o sea, a todos los que creyeron, Él les dio su naturaleza, les dio su vida. Entonces aquí vemos que, por un lado, oímos y recibimos, y en esa acción nosotros somos reconectados con Dios, somos reconectados con el Padre a través de la vida. Es una reconexión que no puede romperse, porque una vez que alguien es hijo, no puede dejar de ser hijo. Y esta reconexión entonces nos da la relación de vida como un padre con su hijo, de manera genuina y orgánica, y la relación en la vida de la iglesia con todos aquellos que fueron engendrados, todos aquellos que llegaron a ser también hijos y llegaron a ser reconectados. Bendito sea el Señor. Y en este primer capítulo de 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo viene a los hermanos para consolarlos, para exhortarlos, para animarlos, para llevarlos a ser esos que fueron esos que necesitan crecer y avanzar para alcanzar esa plena madurez. Alabado sea el Señor. Aquí la palabra en el versículo 3 de Tesalonicenses dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de Dios, de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En este primer capítulo de 2 de Tesalonicenses, Pablo da palabras de exhortación, palabras de aliento para los hermanos, porque ellos vienen de una vida desconectada con Dios y necesitan ser conectados a través de las palabras de fe y a través de la comunión con los apóstoles. Entonces Pablo usa este capítulo rico, que esperamos poder revisarlo, para exhortar. Recordemos que la palabra exhortación también es traducida como aliento, para dar aliento, para dar palabras de vida, palabras de exhortación, de amor, para que los hermanos puedan tener una vida digna del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, muchas veces los hermanos hacen cosas por ignorancia, porque no las saben o desconocen,
Y es por eso que nosotros los líderes debemos dar palabra, ¿verdad? Para que los hermanos no caigan en cosas que no deben hacer. Alabado sea el Señor. Y se desconecten. Entonces, esta iglesia, ¿verdad? Era una iglesia que viene de un trasfondo, de un vivir muy desordenado. Y Pablo necesitaba alentarlo a tener una vida digna del reino de Dios. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. A la verdad la lectura es desde el 6 hasta el 15, pero vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar desde el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Vamos a dejarlo ahí hasta el versículo 9. Esto nos muestra que nosotros debemos orientar a los hermanos a tener un vivir adecuado, un vivir humano adecuado, un vivir que exprese al Señor. Y es importantísimo que los líderes, los que vamos delante, podamos ser ejemplo de los hermanos. Fíjense que Pablo no era jactancioso ni orgulloso al mostrarse él como un ejemplo, porque él tuvo una vida que manifestó al Señor en este sentido. Entonces, muchas veces los hermanos no actúan o no corrigen ciertas cosas porque nosotros tenemos temor de decirlas. Y en Oseas capítulo 4, versículo 6, alabado sea el Señor, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí vemos una palabra muy dura, y nosotros necesitamos, hermanos, atender a estas palabras. Nosotros estamos para ayudar a los hermanos. ¿Y cómo los ayudamos? Mostrándoles el camino. Muchas veces nos da temor hablar ciertas cosas, porque creemos que podemos ofender o alguna otra cosa. Necesitamos, amados hermanos, considerar que esto es necesario, porque muchas veces los hermanos, actúan de alguna manera, no porque ellos quieren hacerlo, sino porque lo ignoran. Y nosotros que estamos delante necesitamos aprender a ayudar a los hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vamos a ver en el siguiente gráfico la estructura que nos muestra la estructura de una vida cristiana. Eso es un trípode que ya lo hemos visto en otros mensajes: fe, amor y esperanza. Bendito sea el Señor. Y aquí en 1 Tesalonicenses 1:3, segunda de Tesalonicenses 1:3, dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí vemos dos cosas vitales, importantes, que crecían en medio de los tesalonicenses y que deben crecer en nuestro medio: la fe y el amor. Ahora, aquí aparece también la esperanza, o traducido también como perseverancia. Y esto es aquello por lo cual nosotros luchamos, algo que esperamos. Pero el combustible del amor es la esperanza, es aquello que nos anima a proseguir. Y es aquello que nos lleva a tener fe. Bendito sea el Señor. Y este asunto de la fe, hermano, es algo que nosotros debemos revisar. Fíjense, esta frase de amor y esperanza aparece en varios versículos de la Biblia. En 1 Tesalonicenses 1:3, 1:3, en la parte B, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia
en la esperanza. Aquí vemos en este pasaje que aparece también esta frase. También aparece en otros versículos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:6 también aparece. En 3:6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Amén. También está en 5:8 de 1 Tesalonicenses. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación. De salvación como yelmo. En Efesios 3:17 también aparecen estas frases, estas palabras: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y así otros versículos que nos muestran la importancia de la fe, del amor y de la esperanza. O sea, este trípode que vimos en el gráfico es lo que sostiene o es lo que debe sostener nuestra vida cristiana. Bendito sea el Señor. Entonces la fe y el amor están relacionados con el presente, porque es algo que necesita crecer constantemente. Y la esperanza y nuestro vivir cristiano, por supuesto, la fe y el amor, porque la fe debe crecer para hacernos fuertes, para hacernos inamovibles en el momento de la prueba. Y el amor debe crecer tanto para con el Señor como para con los hermanos. Alabado sea el Señor. Y la esperanza es aquello que esperamos con anhelo y es el combustible para que la fe y el amor pueda crecer. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos entender que todo esto tiene como fuente la palabra del Señor. No hay cómo crecer en fe, no hay cómo crecer en amor sin la palabra como fuente. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a ver el versículo, vamos a ver otro gráfico de que ustedes los que tienen el alimento diario lo deben haber visto. Alabado sea el Señor. Aquí vemos la fe que está fuera. Esta es la fe subjetiva, ¿cierto? Perdón, la fe objetiva está fuera de nosotros. Y vemos allí en el carrito, el camioncito. ¿Qué es el camioncito? El camioncito es la palabra. Ese camioncito contiene la palabra. Ella debe ser oída y debe ser creída para que se añada a nuestra fe subjetiva, que es la que está aquí dentro de la circunferencia. Fe. Esa es la fe subjetiva. Lo que está fuera, que es la palabra, por decir, fuera de nosotros, debe hacerse una experiencia en nuestro vivir y llega a ser la fe subjetiva. Ahora veamos el procedimiento. Palabra, ¿verdad? Oír y creer. La palabra viene a nosotros por medio de la lectura, por medio de los profetas, ¿verdad? Y esta palabra por medio de la lectura y por medio de los profetas, que tiene oír, debemos creerla, es decir, recibirla, para que llegue a ser subjetiva, es decir, una experiencia en nosotros. Cuando ella llega a ser subjetiva, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí lo vemos claramente. Entonces, una vez que esta fe entra, que esta palabra como fe objetiva entra en nuestro espíritu como experiencia, se convierte en la fe subjetiva y comienza a crecer, que es lo que vemos en el segundo gráfico, ¿cierto? La fe comienza a crecer. Ahora, ¿qué es esta circunferencia? Recuerden que somos un ser tripartito. 1 Tesalonicenses 5:23. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esta palabra llega a nosotros por el oír, alabado sea el Señor, y por el creer, entonces esta palabra comienza a llenarnos. Fíjense que ya el espíritu, que es la circunferencia donde aparecía la palabra fe, fue lleno y se extendió hasta nuestra alma. Finalmente,
en Romanos capítulo 10, me gustaría leerlo, versículos 14 y 10, dice lo siguiente. Romanos capítulo 10, versos 14 y 10 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí vemos los dos pasos importantes: oír y creer, amado hermano. Para que la fe objetiva llegue a ser subjetiva y crezca al punto de que se manifiesta en una experiencia y en una expresión que finalmente llega a ser el amor, es la expresión de que la vida divina está creciendo, de que Dios en nosotros está creciendo, es necesario oír y creer. No podemos cambiar este procedimiento. Es oír y creer. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el resultado? Veamos el tercer gráfico. En el tercer gráfico nosotros vemos que el resultado es la plena filiación. Es decir, todo nuestro ser fue alcanzado. De esta manera, la fe crece como fundamento y contenido que viene de la palabra. Y el amor es la construcción, o sea, proceso y motivación. Y todo esto se logra por nuestra conexión con Cristo. Cada vez que la palabra viene a nosotros y fluye hacia adentro de nosotros, la fe crece. Alabado sea el Señor. La gracia y la paz fluyen. Esto nos trae el amor de Dios que nos capacita para amar y servir a los hermanos. Voy a resumir esto. La fe viene por el oír y el oír la palabra. La palabra la oigo y la tengo que creer. Esa fe creída o esa palabra creída llega a darme una experiencia en mi vivir y tiene o llega a tener una expresión en amor cuando sirvo a los hermanos. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Que es cuando estamos realmente creciendo en fe y en amor. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Por eso dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Versículo 15, alabado sea el Señor, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea el Señor. Y este versículo 3 entonces muestra, versículo 3 de 2 Corintios 1, muestra que la fe de los tesalonicenses crecía y el amor era manifestado entre ellos. Entonces, cuando la fe está creciendo, el amor se manifiesta. Y servimos a los hermanos, vivimos para Cristo y vivimos para servir a los hermanos. Vamos a ver el versículo 4 del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí vemos la palabra paciencia, que puede ser traducida como perseverancia también. Alabado sea el Señor, en la esperanza y en medio de las tribulaciones. Recuerden que esta es una iglesia, esto fue una iglesia muy, pero muy atribulada, muy perseguida. Pero en medio de esa persecución, la iglesia era perseverante en la esperanza. Bendito sea el Señor. Y la perseverancia es sustentada por la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos sustenta o nos lleva a soportar? La esperanza que tenemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1:3. ¿Qué dice? 1:3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Cristo. Nosotros esperamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su esperanza, amado hermano? Dígale al hermano que está a su lado, mi esperanza es en el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos puestos los ojos en un hombre, en una organización, en un gobierno. Tenemos los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza es la que nos fortalece para soportar en el momento de la prueba. Y todo esto es por medio de la palabra, amados hermanos. La fe crece por la fe. Vamos a leer Romanos 10:8. Mire lo que dice Romanos 10:8, que me gusta mucho. Bendito sea el Señor. Romanos 10:8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es lo que quiero que subrayen. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe. Esta palabra de fe, porque hay algo importante, hermano, en este asunto. El que se ejercita en la fe, o sea, el que se ejercita en creer, es aquel que crece. ¿Y cómo nos ejercitamos en creer? En ver cómo Dios realmente nos sustenta y nos guarda. Muchas veces fácilmente vemos las situaciones negativas, pero difícilmente vemos que detrás de todo Dios nos está sosteniendo. Dios nos está soportando. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta palabra es la que nos fortalece para seguir adelante, rumbo a la esperanza que es la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está viniendo y eso nosotros necesitamos, amados hermanos, percibirlo a través de todo lo que el Señor nos ha hablado aquí en estos mensajes de Tesalonicenses. La perseverancia y la fe nos hacen resilientes en medio de las tribulaciones. Según de Timoteo 3:12. Vamos a leer según de Timoteo 3:12. Alabado sea el Señor. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alabado sea el Señor, amados hermanos. Este versículo nos muestra que el Señor está con nosotros en medio de las tribulaciones y que nosotros debemos entender la importancia de perseverar en medio de la tribulación. Porque ahora vamos a ver que estas tribulaciones son el justo juicio de Dios, que son necesarios para que Él pueda retornar, regresar y nosotros podamos ser dignos de su llamamiento y de ser introducidos en su reino y gloria. Bendito sea el Señor. Todo es para nuestro crecimiento espiritual. Es lo que dice Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 37. Por lo antes en todas estas cosas, mire este versículo, hermano, que nos da mucho aliento para seguir. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué palabra tan maravillosa de aliento. El Señor es nuestro aliento. ¿Por qué? Porque Él nos garantiza que si soportamos con perseverancia, nosotros vamos a ser más que vencedores. Y nada nos va a separar del amor del Señor. Con estas palabras somos alentados. Ahora, es importante que nosotros veamos que todas estas tribulaciones y todas estas situaciones que vemos en el mundo son el justo juicio de Dios. Porque es necesario que Dios juzgue su casa. ¿Qué dice primera de Pedro 4:17? Y esto con relación al versículo 5. Vamos a leer primero el versículo 5 de 2 de Tesalonicenses. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquí está claro, hermano, que todas las tribulaciones por las que pasamos y en las que debemos perseverar en la fe son el justo juicio de Dios. ¿Para qué? Tiene un objetivo,
para que seamos dignos o seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Entonces ahora sí vamos a leer Pedro, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, que dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces es necesario que nosotros tengamos claro, hermano, que las tribulaciones vienen para hacernos dignos y que son el justo juicio de Dios. Porque el ser humano necesita ser juzgado. Alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro, hermano. El juicio para uno será para vida y para otro será para perdición. Romanos capítulo 2. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9. Alabado sea el Señor. Y vamos a acelerar un poquito porque el tiempo corre muy rápido. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente, al judío primeramente y también el griego. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos, hermano, claramente que este juicio es necesario. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, ¿verdad? Nos muestra el juicio de los incrédulos. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estos versículos nos muestran que hay un juicio para los incrédulos que no obedecen a la verdad, según lo que leímos en Romanos capítulo 2. Hay un juicio para los creyentes, ya lo vamos a ver, pero también hay un juicio para los incrédulos y para aquellos que no obedecieron al evangelio. Es por eso, amados hermanos, que necesitamos predicar el evangelio. Porque muchas personas van a ser juzgadas. Y es importante que nosotros veamos la importancia que tiene que nosotros llevemos el evangelio. En cuanto al juicio de los creyentes, ese juicio será antes del milenio, al final de la gran tribulación. Los creyentes seremos presentados ante el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10 dice, ¿verdad?, que todos porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hay un juicio para los impíos, para los que no obedecieron al evangelio, para los que no obedecieron a la palabra, para los que no obedecieron a lo que Dios manifestó, y lo vamos a ver ahora más adelante. Y hay un juicio para los creyentes. Todos compareceremos, queridos hermanos, ante el tribunal de Cristo. Algunos serán juzgados en esta tierra para ser ya los vencedores, entrar en el tribunal de Cristo, y otros serán juzgados al final de la gran tribulación porque no aprovecharon este tiempo para crecer. No aprovecharon este tiempo para hacer que su fe objetiva llegara a ser subjetiva, experimentar a Cristo en todo su sentido, en todo sentido. Bendito sea el Señor. Este juicio del tribunal de Cristo será al final de la gran tribulación, en la parucía. Y luego entraremos en la boda del Cordero y en el reino milenial. Ese no es el tema ahora, pero ese es el asunto con relación al juicio. Sigamos leyendo Apocalipsis, en el versículo 13 al 15. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Es por eso, hermanos, que debemos predicar el evangelio. Repito, insisto, porque muchos serán lanzados al lago de fuego. Y nosotros podemos dar una palabra para que ellos puedan ser salvos. Claro, no todos obedecerán al evangelio. Nosotros, los que hemos sido regenerados, los que fuimos salvos, fuimos librados de esto. Según Juan capítulo 5, verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el Señor. Pablo fue como un padre que animaba a los tesalonicenses, que les daba aliento. Bendito sea el Señor. En el capítulo 2, versículo 1 y 2 de 1 Tesalonicenses, nosotros vemos a un Pablo animando a los hermanos. Dice Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Bendito sea el Señor. Esto lo vemos claramente aquí también en el capítulo, como él fue como una madre para ellos. Bendito sea el Señor. Y como un padre, como una madre que les daba amor y como un padre que les daba aliento o les exhortaba a avanzar en la fe. Bendito sea el Señor. Por otro lado, según el Tesalonicenses 1:5 nos muestra que las tribulaciones son para hacernos dignos de entrar en el reino y la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a ver en Hechos 14:22, porque es importante, hermano, que podamos entender que no hay atajo, no hay atajo. Y aquí nos dice el apóstol Pedro, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mateo 7, 13 y 14 nos muestra que hay una puerta estrecha, una puerta de restricción en la cual debemos avanzar. El que no quiera ser restringido y tener un evangelio light, puede hacerlo, pero sepa y entienda, amado hermano, que cuando el Señor regrese, usted no estará incluido entre los vencedores. Es por eso que necesitamos tomar estas palabras en serio. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14. Pero porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vemos, hermano, que no tenemos escapatoria. O sea, no tenemos un atajo para decir: bueno, yo me voy a saltar las tribulaciones, me voy a saltar las dificultades, porque estas dificultades, vuelvo y repito, son aquellas que son el justo juicio de Dios, y es aquello que nos hará dignos para entrar en el reino y gloria. Alabado sea el Señor. Por eso debemos aprovechar cada situación. Romanos 8:17 nos muestra lo siguiente: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alabado sea el Señor. Y esta es una gran esperanza que el Señor nos ha dado. Nosotros sabemos que la meta de nuestra vida cristiana es el reino, pero la vida de la iglesia es la etapa preliminar al reino. Primero hay que pasar por la vida de la iglesia, que encierra todas las dificultades que hay en ella, ¿verdad? Quisiéramos muchas veces o pensamos muchas veces que llegar a la iglesia es ya estamos listos. No, en la iglesia encontramos diferentes caracteres, diferentes tipos de personas,
Y todo esto que ocurre y situaciones que hay, diferencias, roces, son para nuestro perfeccionamiento y son parte también del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 14, verso 17. Nos dice de la siguiente manera, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí aparecen tres asuntos que no tengo tiempo para desarrollar, pero que quiero que ustedes lo consideren. Justicia, que tiene que ver con nuestro vivir, nuestras acciones. Paz, que tiene que ver con el resultado de sus acciones. Y gozo, son dos cosas que tienen que ver con el resultado de nuestra manera de conducirnos. Muchas veces tenemos dificultades, muchos problemas en nuestra vida de iglesia, pero no nos damos cuenta que es porque tenemos un vivir injusto. Muchas veces queremos tratar a la gente de una manera y ser tratados de otra. Y es por eso que necesitamos recordar lo que dice Gálatas, que todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Amados hermanos, es por eso que necesitamos siempre revisar nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de reaccionar, que está estrechamente relacionada con la justicia. El resultado será paz. Tendrás una vida de iglesia llena de paz porque tu proceder es justo. Tienes una vida de iglesia llena de muchas dificultades, revisa tu proceder, porque es probable que sea el resultado de la manera como te estás conduciendo. Entonces, más adelante ustedes podrán revisar con más detalle estos pasajes que son bien importantes. Vamos al versículo 6 de 2 de Tesalonicenses. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿verdad? Aquí muestra, podemos aplicar que esto es el resultado de que haya tantas dificultades en el mundo. Porque los hijos de Dios han sido menospreciados, burlados, ¿cierto? Y el mismo Señor Jesús, cuando vino, fue burlado, hicieron bullying de él, muchas cosas que se hacen por amor y se convierten en una burla, y esto nos atribula. Nosotros vemos ahora la situación de todo lo que ha pasado, pero hablando dentro de este contexto, la situación del COVID-19. Bueno, la gente dice que es un asunto que prepararon. El punto es que esto ha venido para probarnos. Esto ha venido para producir el justo juicio de Dios. Una vez Wilbardo habló de varios tipos de juicio. Y juicio por el pecado, juicio por pecados sexuales, enfermedades como el SIDA. Pero ahora este COVID-19 es una clara evidencia del justo juicio de Dios. ¿Para qué? Para abrir y despertar, abrir nuestros ojos y despertar nuestro espíritu. Para el mundo es para que se arrepientan de su vivir maligno. Para la iglesia, para que busquen a Dios de manera real. Porque hay mucha superficialidad. Mucha superficialidad. Y también es triste que muchas veces las situaciones vienen y no las vemos como una oportunidad. Yo recuerdo que un siervo de Dios una vez nos dijo, no digan por qué, digan para qué. Lo primero que sale de nuestra boca cuando hay una situación difícil es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué esto? Pocas veces preguntamos, ¿para qué, Señor? Pero debemos entender, hermano, que la pregunta correcta es ¿para qué? No ¿por qué? Porque todo lo que nos acontece a nosotros es para bien. Romano nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, no dice alguna, dice todas. Y es por eso que necesitamos aprovechar cada oportunidad. ¿Sabe qué pasa? Que la soberbia del hombre es muy grande. Y es por eso que Dios ha sometido a juicio a la humanidad. Y eso a nosotros no nos hace excepto. Nosotros estamos dentro de ese juicio. Ahora para salvación y otros para perdición. No sé si ustedes recuerdan en el 2001 la caída de las Torres Gemelas. ¿Cierto? Nadie imaginaba que eso iba a pasar. Pero pasó. Eso fue algo para Dios demostrarle al hombre una señal de que Él tiene el control, de que Él tiene el poder. COVID-19
paralizó el mundo. Dios demostrando que Él tiene el poder. Bendito sea el Señor. Son señales importantes de acuerdo los acuerdos de paz que ha habido el año pasado con los árabes. Hubo una firma de paz. Todo eso es señales de que la venida del Señor está cerca y de que la iglesia debe prepararse. Cada uno de nosotros debemos prepararnos. Mire, en el 1979 Israel y Egipto, en el Medio Oriente, 1979 Israel y Egipto. En 1994 Israel y Jordania firmaron pactos de paz. Después del 94 no había pasado más nada sino hasta el año pasado, que firmaron otro acuerdo de paz con los árabes, sí, con los Emiratos Árabes, y firmaron este acuerdo que llega a ser histórico. Y este acuerdo, y hay otros acuerdos que están siendo firmados con Arabia Saudita, está planificado y todo, aunque estos no son la firma del acuerdo que esperamos como señal, pero todo esto es parte del procedimiento hasta llegar a la gran firma del Tratado de Paz, que abrirá la puerta a el reino del anticristo. ¿No es cierto? Entonces nosotros necesitamos estar atentos a esto y ver, hermanos, que la venida del Señor está muy cerca. Bendito sea el Señor. Versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Aquí vemos que en este tiempo su presencia nos da aliento, y cuando Él venga, Él será nuestro reposo. Alabado sea el Señor. En este tiempo actual el Señor nos da aliento, y cuando Él regrese, en su regreso, que será pronto, según lo que estamos viendo, Él será nuestro reposo. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. Nosotros vemos que no hay excusa para la humanidad. No hay excusa, porque Dios se ha manifestado de muchas maneras al hombre. Alabado sea el Señor. Para que el hombre llegue a ser inexcusable. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20, es una manera como Dios se ha manifestado al hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es Dios. El hombre ha inventado y ha querido mostrar que el hombre viene del mono, que tal, las teorías, y ninguna de esas teorías es real, como el hecho de que hay un ser supremo, Dios, que sostiene este mundo y que Él tiene el control. Nadie puede explicar las maravillas que hay en el mundo. Nadie, porque Dios las creó. Y esa creación es la que le manifiesta al hombre que Dios existe. De manera que por esa razón, es una de las razones que el hombre no tiene excusa. Dios también se muestra al hombre por medio de su conciencia. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Bendito sea el Señor. Y es por eso que su juicio es justo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento.
Usted tiene una conciencia, el hombre tiene una conciencia que le dice cuando algo está mal. Ahora, que la tenga cauterizada, ese es otro asunto. Pero el hombre sabe y siente cuando algo está mal. Cuando se cauteriza, bueno, él como que no siente, pero siempre. Las personas, cuando nosotros visitábamos en un tiempo las cárceles, tuvimos oportunidad de hablar con personas que cometieron delitos como homicidio. Y ellos al final decían, yo no lo quería matar, pero lo maté. Y sueños, tienen pesadillas, tienen cosas por las cosas malas que hacen. Ese es un elemento que Dios dejó, la conciencia, para que ellos puedan entender que hay que arrepentirse de sus malos caminos. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, según de Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí Dios se entregó, Dios dio a Jesucristo para que el hombre se arrepienta, para que el hombre busque a Dios, pero el hombre no quiere hacerlo. Y es por eso que nosotros predicamos el Evangelio, que es el tercer asunto por el cual el hombre es inexcusable. La creación, su conciencia y la predicación del Evangelio por todos los medios. Las personas consiguen personas predicando la salvación y el camino para salir de la condenación eterna. Dios también juzgará por no obedecer. Romanos 16, 26 dice, y 10, 16. Vamos a leer 10, 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora, que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Capítulo 10, verso 16. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí vemos, hermano, claramente tres asuntos: la creación, la conciencia y la predicación del evangelio. Por eso el hombre es inexcusable. Versículo 9 de 2 Tesalonicenses 1. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos los que no obedecen al evangelio y no se arrepienten tendrán este fin. Bendito sea el Señor. Versículo 10. Dice, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Alabado sea el Señor, nuestra esperanza de gloria. Mateo 24, 30. Señor Jesús, Mateo 24, 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor es nuestro Señor de gloria. Colosenses 1:27. Él vendrá en gloria y Él es el Señor de gloria, en quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alabado sea el Señor, hermano. En Gálatas capítulo 4, verso 19, dice que Cristo está siendo formado en nosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, por un lado, el Señor está viniendo en gloria desde el cielo, y por otro lado Él está surgiendo desde nuestro interior, está siendo formado. Es como que nosotros tenemos este cuerpo y nosotros en ese momento, cuando el Señor regrese y aún en nuestro diario vivir, vamos quitándonos la cremallera, como un cierre, y va saliendo la gloria, va saliendo la gloria, va saliendo la gloria hasta que Cristo sea manifestado en gloria.
Alabado sea el Señor. Entonces, por un lado el Señor está viniendo del cielo, por otro lado está viniendo desde adentro de nuestro ser. Es por eso que es tan importante, amados hermanos, crecer en vida. Bendito sea el Señor. Versículo 11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Bendito sea el Señor. Este proceso nos está llevando a la gloria, ¿verdad? Él nos transformará. Alabado sea el Señor. El Señor está viniendo también desde adentro de nuestro interior. Hoy estamos dentro de este capullo y mañana seremos transformados. Bendito sea el Señor. Dice el versículo que leímos, el verso 10, ¿verdad? Que el Señor está viniendo desde adentro de nosotros. Y el versículo 11 y 12 nos muestra que todo este proceso por el cual tenemos que pasar tiene el objetivo de que seamos dignos del llamamiento de Dios. Que busquemos tener un vivir que agrade a Dios, un vivir que exprese al Señor, amados hermanos. Y que realmente podamos alcanzar esta meta y ser hallados dignos de este llamamiento para entrar en su reino y su gloria. Dios los bendiga. Jesús es el Señor.